¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Julieta. Mamá. ¿Qué haces aquí? He venido a verte. Me he traído a la niña. ¿Qué niña? Antía. Mi hija. Mírala. Ahí está el director manchego Pedro Almodóvar, está de vuelta con Julieta, una película que se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Cannes y que aspiraba a ganar la Palma de Oro y no le fue tan bien. Y para hablar de esta y otras películas me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. Sí, ¿qué tal? Pues ya aquí de regreso y digo, también esta película fue la que inauguró el Festival Internacional de Cine de Riviera Maya, donde estuvimos la semana pasada, y donde tampoco fue tan bien recibida, ¿no? Sí, esperaban incluso la presencia del director que fuera la inauguración de este festival, finalmente no se dio, pero sí se presentó la película, mi querido Gerardo. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina, ya con el equipo completo. Y efectivamente a la película le fue mal en su estreno en España. Se estrenó además en el contexto del escándalo de los papeles de Panamá, cosa que también le trajo muy mala prensa a Pedro Almodóvar. Carlos Bollero, por ejemplo, del crítico de cine español, muy importante, muy influyente, lo destrozó, o sea, lo hizo pedazos. Como suele Pedro hacerlo Almodóvar. Gerardo con las películas mexicanas. Pues no todas, pero en este caso, Julieta, sí voy a tener un poquito que seguir la línea de Bollero. Échale. Mira, realmente estamos viendo un Pedro Almodóvar que se está almodovorizando, la idea es esa, bastante. ¿Qué es lo que sucede? Sí, Chapulín. Que Sí. la película está muy lejana al Pedro Almodóvar que retrató a la juventud de los años de finales de los 70 y principios de los 80, es decir, la juventud de la movida española. Es un Pedro Almodóvar que a fuerza de querer recordarnos de quién es la película y quién la dirige, tarda mucho y escatima en presentarnos el acto final, que es lo que sostiene realmente a la película. Y además es un Almodóvar que no ve con patetismo, como suele hacerlo, el personaje femenino, cosa que sobre todo el público femenino se lo agradece. Le da demasiada seriedad al personaje, lo vuelve demasiado solemne, y de hecho eso ya es dentro de mi gusto y mi forma de pensar, lo que vi como espectador. El personaje de la hija, que es la que desaparece y lo que sostiene toda la trama, a mí me recordaba levemente al personaje de la niña de Cría Cuervos, la película de Carlos Saura. Y aquí deja ir completamente ese personaje tan interesante. Es decir, Almodóvar, a fuerza de andar todo el tiempo con exquisiteces, escatima el acto final y lo convierte de alguna manera a la película en un culebrón. Sí, ahí tenemos en pantalla, digamos que vemos en la película dos etapas de la protagonista. Una es Julieta adulta, ¿no?, que es la que veíamos ahorita, y la Julieta joven. Que la más interesante es la Julieta joven, ¿no? Sí, que es además donde se desarrolla gran parte de la película, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, de inicio es incluso hasta bastante inquietante y seductora, ¿no? Tiene por ahí algunas reminiscencias como a un cine más gisconiano de alguna manera, ¿no? Sí. Tiene toda esta serie de elementos, pero definitivamente el problema de Almodóvar ahora es que se regodea demasiado consigo mismo, ya perdió la brújula desde hace tiempo, no ha sabido reinventarse, no ha podido encontrar esta ruta para poder ofrecer algo novedoso sin perder como su propio estilo, que ya ni él mismo creo tiene muy claro cuál es, ¿no? Y entonces pues, nos encontramos con una película mediana dentro de quizás el promedio del cine, pero desastrosa en su filmografía, Sí, ¿no? digamos que sí, Almodóvar tiene películas sensacionales, ¿no? Esta cinta pensamos que esperamos mucho más, Sí. Sí, pero totalmente. tampoco esperamos tanto después de ver Los amantes pasajeros, que también le fue bastante mal. Es que también Sí. ahí fue uno de los donde Así tocó es. fondo, ¿no? La piel que habito no era tan mala, ¿no? Sí, Vamos- bueno, lo que pasa es que la piel de Abito también, fue valiente, ¿no? A tratar de meterse en Sí. este otro género, pero la verdad es que también es un intento Y fallido. todavía en Los Amantes se permitía cierta transgresión, ¿eh?
Y aquí no Sí. se permite ninguna transgresión, es demasiado solemne. Es una película muy convencional que incluso tiene un final así como de bajada. Sí, pues, sí, ¿no? sí, se le va de las manos Se le va y de las nunca manos. logra recuperar la Hay otra película. película, se llama Dos tipos de cuidado. Sí, dos tipos de Peligrosos. peligrosos. Dos tipos de cuidado era una Es mucho otro. mejor, Son aunque esta tampoco ustedes es- dos. Así a es. veces, aunque Andan en moto el señor y Gerardo tienen- Malo y o Gerardo Bueno, Gerardo Bueno. tal vez. Soy Pedro el Bueno. Pedro Bueno, Que Jorge eso es el una Malo. combinación extraña, Pedro el porque Bueno, era Jorge Pedro el Malo. A Pedro Bueno. Entonces, bueno, Bueno, el luego asunto es que nos esta ponemos de no se acuerdo. llama así, esta se llama Dos tipos Dos tipos peligrosos, que el título original creo que es Nice Guys, Nice Guys, ¿no? Nice Algo Guys. así. Es una película bien interesante, sobre todo porque Sí. creo que hacía tiempo que no se conjuntaban a este tipo de actores, ¿no? Son dos que te pueden dar rangos muy amplios, que todavía no están por encima de los personajes que usualmente interpretan, aunque sabemos que su talento está completamente probado, ¿no? Que encuentran una química increíble en esta película, que además es una película que nunca se toma demasiado en serio. Yo creo que eso sería el primer elemento interesante, creo, de la película. El otro es que es una película de época que se la pasa haciendo referencias a los 70s, pero además a una serie de producciones pop que terminas tú también como encantado y además todo muy poco solemne. Ahora, el director es Shane Black, según yo entiendo, que es el mismo al que lo vimos de pronto en películas como con Robert Downey Jr., fue el que lo llevó a la saga de Iron Man 3, que parecía que no daba tanto para ese tipo de propuestas, pero que en este encuentra un proyecto a la medida, ¿no? Sí, vemos a un Russell Crowe que hace mucho no tenía una película tan interesante. A Ryan Gosling lo hemos visto hacer películas sensacionales, ¿no? Pero la película es, yo creo que de lo mejorcito de este fin de semana. Yo coincido completamente. Es una película en la que la cuestión estética se funde en la parte narrativa de la película, o sea, los 70 son un personaje más de la película y además va mucho más allá, incluso hasta en su contenido violento, paródico, va mucho más allá de lo que es la película de género en este sentido. Es decir, es una película que de algún modo sí va deconstruyendo el género, pero con mucho sentido del humor, o sea, un humor ácido, transgresor. Vemos a dos actores que están disfrutando mucho a sus personajes. Es, creo que un ejercicio humorístico, ácido y de género muy disfrutable. Aparte, digo, hay que mencionar la trama, que ya de por sí la premisa es Claro. muy buena, ¿no? Estos dos sujetos que se unen para investigar el asunto relacionado con una estrella porno, en una época en donde el porno estaba como en su apogeo. Punto Sí, más álgido. es hasta un análisis Que de los ahora también 70 lo está. ligero. Ahora, lo sigue, Ligero. Lo bueno, sigue en estando. internet, Sí, ¿no? ha cambiado radicalmente. Que Russell Crowe interpreta Sí. una especie como de reparador, de estos Sí. tipos que arreglan. Hace tiempo mencionado la película de Wag the Dog. Uno de los puntos clave de esa película es también una especie de reparador, que es el que hace Robert De Sí, Niro, el que camuflajea errores dentro de la cuestión política. Aquí es también una especie de tipo duro. Nos recuerda también a Los Ángeles al Desnudo, ¿no? Lleva un poco, porque además es una de esas pequeñas joyas cinematográficas. O sea, ¿qué es lo que sucede con la película? Que no viene precedida, sí viene precedida por mucho prestigio. Claro. Todos los actores, Pero bueno, quizás. los, de alguna manera, actores, pero los la actores película sí. no viene con mucha publicidad, digamos, Es una película pagada. pequeña, digamos, Así es. pero los actores Es el la Hollywood venden clásico, sola, ¿eh? comercial completamente, pero Estoy de disfrutable. acuerdo. ¿no? Estoy de acuerdo. También tenemos la leyenda de Tarzán, que ha Oh, la pasado leyenda de Tarzán. muchos años después de que el rey de las bestias ha dejado su lugar de origen, ¿no? Y ahora ¿Por qué se bien, rió sí, Gerardo? sí. ¿Quieres saber? No, me dio risa. El rey de las bestias. Sí, sí. El rey de las bestias Sí. salvajes. Sí, el rey de los Pues, monos. El rey de El rey de los monos. monos, Tarzán. exactamente. Pues, Tarzán. A ver, dale. Voy a pues. ser breve. ¿Te gustó? O sea, lo Sí, sabemos. Sí, Por eso quiere ser breve. A mí Tarzán me gustó, sé que es relativo hablar de gustos. Yo creo que de algún modo la película retoma el espíritu de Edgar Rice Burroughs, cosa que se había traicionado un poco, no en todas las películas de Tarzán, pero sí en algunas. ¿Por qué digo que en algunas? Porque realmente en mucho de este cine clásico de Tarzán veíamos a un Tarzán adesentado, veíamos un Tarzán muy occidentalizado, y en esta película hay un doble discurso muy interesante, es decir, es el Tarzán que está en contra del hombre blanco y todo este imperialismo, y ahí sale el rey Leopoldo de Bélgica, pero cuidado, porque también es un Tarzán que al ser el rey de los monos, en una cuestión discursiva, se ubica como el hombre blanco que conquista. Y este discurso de Edgar Rice Burroughs viene incluso algunos años antes con lo que era la literatura, ¿no? Con Colmillo Blanco, con El libro de la selva de Jack London y de Rudyard Kipling, y la película lo retrata muy bien en este doble discurso. Además es uno de los personajes clásicos del cine y antes de la novela y el comic pulp, que aquí se rescata muy bien a nivel estético, sobre todo en las primeras escenas.
Quiero concluir nada más recordando una anécdota maravillosa que yo se la conocí a Gustavo García, quien por supuesto inició La Marquesina. Resulta que en Durango en 1967 estaba Sean Connery con Ron Ellie. Sean Connery estaba filmando una película con Terence Young. Estaba de muy mal humor Sean Connery y una persona de Durango le pidió un autógrafo. Sean Connery fue grosero y ante la insistencia empujó al admirador. Ron Ellie, que era el actor de la serie de Tarzán, el Tarzán más adecentado y occidentalizado de todos, vio esto, defendió al fan y entonces empezaron a agarrar a golpes James Bond y Tarzán, y quien los separó fue ni más ni menos que Anthony Quinn. ¿Qué tal? Bueno. A mí me parece, la verdad es que yo no le encuentro tantos valores, la verdad, a la tampoco. película. Ajá, Me parece que esto ya curiosamente. quizás me parece que podría caer en la sobreinterpretación. A mí me parece que es una película que no necesitábamos. Creo que de Tarzán Sí. tenemos películas a cada rato, de hecho. Entonces, habría que dejar pasar un buen tiempo antes de volver a Me retomarlo parece de que es algún mucho modo. mejor el libro de la selva Sí, en ese por ejemplo, sentido, sí, ¿no? claro. Son diferentes. Ahí Sí, sí, son- pero ahí sí hace falta, ¿no? Sí, hacía un poco de falta y además, ¿sabes qué? Creo que con Tarzán de pronto en algunas cosas parece que es muy exagerada, ¿no? Yo entiendo tu punto, pero me parece que en algunas secuencias suena hasta da un poco de risa lo que Sí, sucede y el en la CGI a mí me pantalla. parece que tampoco está muy bien logrado, no, ¿eh? A mí me queda de ver en algún sentido. Y debo agregar algo. Me parece que ha habido mejores interpretaciones muy recientes con respecto a esta película. Y si tomas como referencia incluso la animada que realizó Disney, me parece que esa le aportaba mucho más en todos los sentidos que lo que aporta esta película. A mí esta película me parece bastante intrascendente. Rápido, yo le agradezco la no avengerización de una película de verano, cosa que uno ya... Yo creo que sí va lo de tiene. gana. Yo también creo sí lo que tiene y es lo tiene bastante- Yo no- sí. yo no- Convencional, Vamos, me parece muy convencional, Muy a mí en lo convencional. personal. Yo creo que es una película para ir Prefiero a ver la y de- a Johnny disfrutarla, Weissmuller, ¿no? digo. Sí, ¿prefieres Anna Waters? Ay, Yo, bueno. Müller. Esa sí está que da mello, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que estamos ante una película totalmente que ni siquiera alcanza el rango de que sea tan mala que se convierta en una curiosidad. Sí. Y entonces ese es un grave nos problema, empieza a ¿no? mentir un poco hasta incluso desde el título, ¿no? Se llama El Exorcismo de Sí, Ana no hay Juárez, exorcismo. ¿no? Y el Tenemos que decirle a exorcismo la es gente que no hay es una exorcismo. vacilada, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahora, si a esto le agregas que dice que está supuestamente basada en hechos documentados, pues es documentados por quién o qué. La verdad es que es una forma de Por vender la una Marquesina. película Por la que- Marquesina. claro, tal vez. Por alguien que tenía por ahí un libro que se llamaba como... Tal vez, a lo mejor, puede ser, puede ser. La verdad es que la película es también Sí. es bastante, es Ahórrensela, prescindible, ¿no? es No, bastante prescindible. Rápidamente, ¿qué pasa con la película? Primero, que efectivamente no es un spoiler, pero no hay exorcismo, es decir, nos quedan a deber el exorcismo. Lo segundo es que la película tiene algunas líneas que pudieran haber sido interesantes y que las diluye en aras de un efectismo que también le queda de ver al público. Es decir, hay un sacerdote que asesina sin querer a una persona, dejan ir esa línea. Eso sí ya fue spoiler. Lo del personaje principal, que es una periodista, ese era un tema interesante para que se dedicara a la investigación y también lo dejan ir. El problema es que la película es muy, muy mediana. Ese es el problema. No, yo diría que es yo- mala, yo digo- para mí es mala. yo también- La película me parece que es bastante Sí, mala. Sí, ya le vamos a poner el espléndido Gil. Porque Sí. hoy viene muy Pues sí, espléndido con exacto. todo. Porque, por ejemplo, hay hasta esta escena donde lo ves en el tráiler, lo de la muñeca, es un efecto bastante malo. Sí, no, es muy chafa en cuanto a la historia, es muy chafa en cuanto a los Bueno. efectos, es muy chafa. La película es las un exorcismo. actuaciones. Las actuaciones son muy malas. Es un exorcismo que sucede y punto. Bueno, un relativo supuesto. Muchas gracias, señor Búsquenlo Gerardo. en Wikipedia. Gracias, encantado como cada semana de estar aquí en La Marquesina. Y bueno, pues lo importante es que la gente pues decida, ¿no? Sí, ellos tendrán la última palabra, mi querido Jesús. Pues bueno, primera. usualmente el cine de terror es muy exitoso en México, aunque sea muy malo. A ver qué pasa con esta, pero yo creo que hay mejores opciones, definitivamente. Yo también, porque además ya viene el Foro Internacional de la Cineteca Nacional y nosotros también les tenemos todos los detalles. Soy Julio López y esto fue Marquesina 22.